Especialista en este tema, la doctora Celina Bertona. Hola Celina, muy buenos días. Hola, buenos días, Claudia. ¿Cómo estás? Muchas gracias por comunicarte con nosotros. Y bueno, Celina, para comenzar con el tema de hoy, queremos preguntarte qué es la diabetes gestacional. La diabetes gestacional es la diabetes que se presenta durante el embarazo. Es una diabetes que está relacionada con las hormonas que produce la placenta. Estas hormonas, a partir del segundo trimestre del embarazo principalmente, empiezan a aumentar sus niveles y generan resistencia en la acción de la insulina, que es la hormona que controla el azúcar en la sangre. Entonces esto hace que en la madre exista esa insulinoresistencia y en la mujer que esté predispuesta, porque no en todas las embarazadas esta insulinoresistencia genera diabetes, debe existir una predisposición previa. Entonces, en esa mujer que tiene la predisposición, la capacidad del páncreas en vencer esa insulinoresistencia no es la óptima y empieza a aparecer el aumento de esta glucemia en sangre que lleva al diagnóstico de diabetes. ¿Y cómo se realiza ese diagnóstico? El diagnóstico se realiza mediante una prueba que tiene dos determinaciones de glucemia. Una en ayunas, después la madre se toma un líquido que tiene disuelto 75 gramos de glucosa y a las 2 horas de haber tomado esa solución se hace nuevamente otra prueba de glucemia. Esta prueba está recomendada hacerla a todas las embarazadas en la semana 24 del embarazo. Entre la semana 22 y 26 debería ser esa. Claro, porque yo he escuchado que últimamente es cuando los médicos están exigiendo este análisis. Realmente sí, esto es un concepto que ha ido evolucionando a lo largo de los últimos años. Cada vez existe más presencia de diabetes gestacional, un poco relacionado a que los factores de riesgo que la determinan son cada vez más frecuentes en las mamás que se embarazan. Y lo otro es que se está conociendo más de cuáles son los riesgos de la diabetes gestacional. Nombraron los riesgos. Hasta ahora o hasta hace unos años el principal riesgo uno lo veía con las madres que eran diabéticas antes de embarazarse. Entonces había malformación o problemas serios en relación a la diabetes pregestacional que se llama. Bueno, ¿y ahora entonces estamos conociendo cada vez más de la diabetes gestacional y de cuáles son los riesgos de tener diabetes en el embarazo. Bueno, ¿y cuáles son los factores predisponentes para tenerla? Mira, dentro de los factores predisponentes hay dos tipos. Hay unos que pueden ser modificables y otros que no son modificables. Dentro de los modificables, que es donde más importancia o más énfasis tenemos que hacer, es el peso con que la madre empieza el embarazo. Empezar el embarazo con sobrepeso u obesidad determina mayor riesgo de tener diabetes en el embarazo. Y el otro es el aumento de peso durante el embarazo, porque a mayor cantidad de tejido adiposo hay mayor resistencia a la insulina. Entonces, si a esa cantidad de tejido adiposo sumamos la resistencia propia del embarazo, entonces determina mucho más riesgo de tener diabetes. Esos serían los modificables. Dentro de los no modificables es la edad. Ya a mayores de 30 años empieza a aumentar el riesgo. El otro es el haber tenido un antecedente familiar de primer grado de diabetes, principalmente la diabetes tipo 2, que es la diabetes del adulto. Tener antecedentes de diabetes gestacional en el embarazo previo, el haber tenido antecedentes de hijos mayores a 4 kilos en el embarazo previo, mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico, el que en el primer trimestre la glucemia es 85 miligramos decilitro, eso ya es un marcador de riesgo para evolución a diabetes gestacional en ese embarazo si uno no toma las medidas para tratar de prevenirla. El haber tenido preeclampsia, el usar drogas, por ejemplo corticoides que a veces se usan en el embarazo, que favorecen a la hiperglucemia. Y bueno, ¿y cuál es el tratamiento, si es que existe uno? Sí, el tratamiento de la diabetes en el embarazo consta de dos herramientas. Una es el control en la calidad de vida y en el estilo de vida.
otra es la actividad física. Por ejemplo, caminar, natación, en forma diaria, 40 minutos a 1 hora por día. Celina, vos escuchabas recién... Sí. Cuando con esas medidas uno no logra los controles objetivos de glucemia, uno debe usar insulina, que es la droga que por ahora está aprobada para el uso en el embarazo. Es la hormona natural que está en disminución o que no está actuando adecuadamente, entonces es lo que disponemos para tratarlo. ¿Eso no afectaría al bebé? No, la insulina no pasa a la placenta. Al contrario, lo que sí pasa a la placenta es la glucosa. La glucemia materna es la misma glucemia que la glucemia fetal. Entonces, esa hiperglucemia estimula el páncreas del feto que funciona adecuadamente. Entonces, el feto empieza a crecer en forma desproporcionada y es el resultado que se asocia con más frecuencia a la diabetes gestacional, que es la macrosomía. Claro, por eso cuando los bebés nacen tan grandes les hacen automáticamente un análisis. Claro, eso no debería pasar. Nosotros deberíamos diagnosticar la diabetes en la madre o la hiperglucemia materna y tratarla para evitar que el bebé nazca grande. Eso sería ya como un fracaso de la medicina. Digamos, en esta era en la que tenemos tantas herramientas para la prevención, el hacer un diagnóstico tardío con las complicaciones que eso trae aparejadas realmente es como una mala atención. Celina, además no solamente es el aumento de peso, no es que el bebé sea grande, sino que el bebé tiene consecuencias por esa macrosomía, porque además el crecimiento es disarmónico, no es un bebé grande en forma proporcional, sino que generalmente tiene organomegalia, por ejemplo, hígado más grande de lo que tendría que tener, hipertrofia en el tabique entre los ventrículos del corazón. Y por otro lado, ese bebé tiene riesgo de hacer hipoglucemia al nacer, porque al estar acostumbrado su páncreas a producir mucha cantidad de insulina para controlar la glucemia que a él le llegaba desde la madre, cuando el bebé nace, se corta el cordón umbilical y ya la sangre se separa, el páncreas demora unas horas en volver a su posición basal. Entonces sigue produciendo insulina que es en forma desproporcionada a la glucemia del recién nacido, y entonces ahí el bebé puede hacer hipoglucemia. Celina, queremos agradecerte enormemente porque si pudiste escuchar los audios callejeros habrás notado el desconocimiento que hay por parte de la gente, entonces nuestro fin es que la gente se informe, porque sabemos que a partir de la prevención todo se puede solucionar. Sí, es así. Una cosa que te quería decir, Claudia, escuchando a las opiniones de la gente, es que la diabetes gestacional no determina que ese recién nacido vaya a ser diabético. Ese recién nacido tiene riesgo de diabetes por haber tenido familiares con diabetes, digamos, pero no porque él nació de un embarazo con diabetes va a ser determinante que él tenga diabetes. Exactamente. Bueno, Celina, te agradecemos enormemente, sabemos que estabas muy ocupada en el hospital, te mandamos un gran saludo y muy amable. Bueno, muchas gracias y ante cualquier duda, cualquier inquietud, me pueden contactar. Exactamente, muchísimas gracias y que tengas muy buenos días. Muchas gracias igualmente.